micrófonos son increíbles. Gracias, Mate. Son increíbles. Vemos desde flautas, por ejemplo, específicamente flautas de émbolo, vemos desde flautas de émbolo simples, donde no tienen ningún tipo de ornamentación, vemos flautas simples que ya tienen, digamos, un modelado y que tienen ahí como una representación simbólica dependiendo del lugar. Vemos flautas, digamos, dobles, triples. Estas, digamos, de émbolo, las que ven que tienen las alas, este tipo de discos, bueno, viene, digamos, como de una zona, vamos a trabajar mucho las que son como de Veracruz. Y hay mucho para analizar, digamos, que voy a tratar ahí como en esta clase ser bien concreta, pero me pareció muy importante traer algo acá, digamos, previo a todo. Si bien en las otras clases vamos a desglosar lo que es la representación simbólica, lo que se va viendo y todo, yo creo que es importante entrar un poco en lo que es la arqueoacústica, entrando primero un poquito con el paisaje sonoro, entendiendo cómo es ese elemento en el territorio, ¿sí? Entonces, bueno, como para contarles un poco del instrumento, estamos hablando de flautas que internamente tienen una especie de balín, puede ser esférico de barrito, puede ser como en óvalo o puede ser, digamos, como cilíndrico, ¿sí? Como una especie de balita que está internamente en el tubo y, digamos, viaja por la cámara. Una de las cosas que a mí me parece maravilloso de este objeto es que también esa representación simbólica y esa acción ritual tiene que ver que para generar el movimiento, digamos, de el balín, que hace que, digamos, la cámara en la cámara interna se alargue o se acorte, ¿sí? La cámara de sonido depende del movimiento que el ejecutante haga con ella. Si bien es una flauta que obviamente si yo la tengo en una postura puedo hacerla sonar, tiene un huequito en la parte de acá. Estas son flautas que no tienen orificios de digitación, tienen, digamos, otro diseño. Este movimiento, ejecutándolo de arriba hacia abajo, hace que el balín suba o baje, generando en esa presión del canal ciertos microtonos y lo interesante, digamos, de ella es que al hacerla, digamos, como tocar, y vamos a verlo cómo transcurre así en el PDF, ese generar ese movimiento hace que uno tenga una conexión más directa, digamos, ¿no? Y entrar, digamos, como a otro estado. Y lo otro interesante es este tipo de sonidos, que estos microtonos tienen que ver mucho, digamos, también con los sonidos de los animales, especialmente con aves, también como rugidos o como connotaciones, digamos, de un ambiente, un paisaje sonoro. Yo voy a compartir con ustedes pantalla porque preparamos un PDF y a partir de ahí vamos charlando más. Esta. Bueno, acá como ven en la portada, y bueno, digamos como que el nombre ya lo dice un montón, ¿no? Naves sonoras del tiempo, porque es toda una información que también tiene del tiempo. Y vemos que en su morfología también habla, digamos, de lo que es una nave. Siempre vamos a ver, digamos, en este tipo, que va a ser una de las que se van a construir, y digamos que cuando le iba haciendo decía, bueno, la gente puede ser un poco intimidante el hecho de ver de pronto una flauta que tiene un grado de complejidad en la construcción, pero más allá de eso, digamos que se van a dar, digamos, como herramientas prácticas y muy fáciles, digamos, de hacer desde lo que cada uno puede hacer. Más allá de eso, también como el aporte que yo siempre propongo es llevar como el dibujo a poder, digamos, llegarlo a la construcción. Yo así, digamos que esta es como una recreación de una flauta doble mesoamericana, ¿sí? Pero al irla dibujando y a irla estudiando, que es mi manera como de estudiar, en lugar, digamos, de la cola, que es este tubo de acá que por lo general hace referencia a la cola del personaje que está o atributos, yo le añadí como una trompeta. Entonces la idea, digamos, es ver cómo esa herramienta nos sirve como para integrar ciertas cosas. También al final, digamos, de este PDF hago referencia del por qué siento y el para qué traer estos objetos a este momento y a este tiempo y esa importancia de lo que son, ¿no? Entonces, bueno.
Yo acá, como Mate decía, hablaba un poco, digamos, como de este lugar que también he tocado un poco en Centroamérica y me atreví a traer unas ilustraciones de los libros de Coloreando Memoria Maya, porque en esta parte del ritual de la música maya se muestra mucho esto también con la parte, digamos, de los aerófonos y de los vientos y esa relación de lo que es el paisaje sonoro. Yo acá hice referencia a un compositor y un ecólogo acústico que es Murran Schaffer, que ahí les voy a pasar como no tengo el libro, pero sí digamos como el nombre donde él digamos como habla de todo esto de paisaje sonoro y lo va desglosando en lo que es el paisaje sonoro natural, en lo rural, pero me parece muy lindo digamos de la manera como él lo describe porque él habla como de todo lo que estamos como dentro de una composición, ¿no? Musical, de la cual hacemos parte y a veces digamos que pensamos que no y no, nos hacemos a un lado. Si bien estamos en medio de un organismo vivo, ¿no? Como es la madre tierra, entonces desde ahí todo tiene vida, todo tiene espíritu, todo tiene vibración y todo tiene un sonido. Y que no lo escuchemos no significa que no esté y que no suene. Y eso es súper importante. Entonces, las iconografías y el registro sonoro y los artefactos y la cerámica nos muestran un poco esa relación que tiene, digamos, con ese paisaje sonoro, ¿sí? Que no es externo, sino que se incorpora, se hace, digamos, como también vida, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el hombre jaguar que si bien está también con un idiófono y con la flauta, en esa transformación que él hace, ¿no? Entonces es toda una representación simbólica de esto que les estoy diciendo, de poder honrar y de poder también conectar, que lo que hacen también estas flautas al tocar como el elemento aire, también es evocar también y tener una conexión. Con otras dimensiones, con otros planos, como se lo quiera llamar. Entonces, acá les voy a compartir un poquito más. Yo les estoy hablando de algunas cosas que no están escritas porque la idea, digamos, es que ustedes puedan contemplar así después bien la información que hay. Pero es esto, digamos, de que si bien los pueblos, digamos, originarios, ¿no? No solamente, digamos, cómo se integra todo el paisaje sonoro desde lo animal, este tipo, por ejemplo, de flautas, lo que nos llevan es saber que hay sonidos que si bien parecen como disonantes, o digamos, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplar ahorita muy loco que hay de una flauta que tiene cuatro tubos, genera, digamos, unos efectos psicoacústicos. Y de eso, digamos, hoy vamos a tocar un poco, es un tema muy amplio, muy interesante, de cómo también llega nuestro sistema nervioso, de lo que activa, de lo que estamos también como, ¿sí? Como haciendo carne, como vengo diciendo varias veces en esta clase. Yo creo que la mejor manera es haciendo todo el proceso va a haber una comprensión más amplia, no solamente, digamos, con verlo, sino con desarrollarlo, llevarlo al lápiz, poderlo llevar al barro y después el hecho también de tocarlo. Ahí digamos que va a haber una comprensión un poco más profunda. Entonces aquí habla, digamos, les va a hablar un poco de este paisaje sonoro, de esa relación que el paisaje tiene de estas flautas, tiene con ese paisaje sonoro. Y bueno, yo traje, digamos, acá un ejemplo muy hermoso y quiero que también se habla acá, sí, que tuve mucho cuidado, digamos, con usar ciertos términos, si ven algo de tecnología espiritual también da como esa definición de lo que es, como digamos, como una tecnología ancestral, que son como, yo los puedo definir como dispositivos sagrados que están construidos con un propósito que se materializan y que generan una conciencia, es decir, llevan también a un estado de percepción. Y cuando yo hablo de percepción, es como decirles, es una manera, si traigo a alguien, digamos que yo sigo mucho, que me gusta mucho esa palabra, que es Krishnamurti, como trae el tema de la percepción, es desde una percepción no hacia afuera, porque eso viene después, sino hacia adentro. Esa percepción donde yo me veo a mí misma. Entonces son instrumentos en procesantes. Cuando se va tocando,
se va limpiando, digamos, por eso tiene que ver mucho también con lo chamánico. Acá vamos a utilizar, van a ver que yo utilizo también mucho la palabra chamánico porque va muy ahí, desde lo ritual, pero va ahí bien, bien, bien como a ese viaje chamánico, donde uno entra y también, digamos, como que entra a lo profundo para poder elevarse. Yo la traje a ella porque quiero que vean cómo este objeto, más allá de su estética, ¿sí? Tiene, digamos, como vamos a analizar solamente un poco, hacer como un análisis iconográfico de ella, ¿sí? Estamos viendo, digamos, que son flautas, como les decía, que tienen ciertas alas, que son como discos. Hay un montón de información en estos discos, información codificada. Hay muchas cosas que no tengo ni idea qué son, qué dicen. Tampoco, digamos que desde lo que quiero y pretendo es como tener toda la información. Tal vez no lo sabremos, pero hay ciertas cosas que desde un análisis y ya de una información se pueden traer, ¿sí? Los que han estado un poco conmigo, puede que suene un poco repetitivo, pero quiero traerlo acá porque sé que hay varias personas que es la primera vez, donde vamos a ver como un análisis iconográfico que se divide en tres partes. Primero, yo cuando veo un objeto y hago un análisis muy preiconográfico de cosas que yo veo, de elementos o de lo que me trae el objeto. Veo como una mujer que está sentada en una flauta, hay un disco que tiene determinado número como sí, de signos, eso es. Ya cuando me voy a un nivel más y que me llama la atención, entonces quiero hacer como un análisis iconográfico. Entonces digo, bueno, yo voy a investigar qué tiene que ver esto con la epigrafía, a dónde me voy. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a revisar. Estas hendiduras, bueno, ahorita vamos a hablar como de todo ese desglose, de la ornamentación de ella, de la postura, ¿sí? De todo lo que tiene. Primero que todo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un círculo, es un símbolo universal, ¿cierto? Del ciclo, de lo eterno, del tiempo, de la totalidad, ¿cierto? Del cosmos. Y en Mesoamérica, muchos elementos rituales calendáricos, ¿sí? Están organizados circularmente, ¿sí? Esta estructura que ustedes ven acá dentada, voy a ampliar un poquito más, así como para ver. Toda esta estructura dentada, hay algunos que están como más pronunciados que otros, eso depende del diseño. Bueno, por lo general, muchos de estos discos se han hecho en moldes, ¿no? Van a ver que en el proceso de construcción, cuando las vean conmigo, yo hago todo, digamos, como a mano. Sí he hecho moldes de ellos, pero en la formación no utilizo moldes para hacerlo para que sea como más fácil. Bueno, el hecho es que esta estructura dentada, ¿qué podría decir? O sea, cuando uno la ve, puede ser como un mecanismo de engranaje, ¿cierto? Como un movimiento cíclico. Esto está reforzado con la idea de lo que es el tiempo y el movimiento, ¿sí? La rotación como una división del tiempo sagrado. También uno puede ver, no sé, se puede ver como los rayos del sol, se pueden ver de diferentes cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchos discos que tienen 28, por ejemplo, ¿no? 28 tin, huequitos acá. Entonces, ahí de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando aparece esto y aparece con una figura, por ejemplo, femenina. Entonces, nosotros ahí ya estamos hablando como eh, de un tiempo cíclico lunar de 28 días, ¿cierto? De un tiempo de siembra también, ¿cierto? Entonces, cuando vamos entrando un poco a hacer ese análisis, ¿sí? Iconográfico, yo ya empiezo a relacionar también una tercera parte que es lo iconológico con lo iconográfico. O sea, ya voy tejiendo un montón de información, la que alcanzo a captar, con que yo capte algo, con que algo me traiga de eso o algo internamente trabaje, ya con eso está, ¿sí? A medida que se va desarrollando después, se van viendo más cosas. Ahora, bien, fíjense en este signo o en esa figurita que hay internamente que está calada, ¿cierto?
yo puede, no sé, o Marquiño o quien sea del territorio, si me estoy equivocando, me puede corregir. Pero lo que yo he estudiado o he visto es que esta, digamos que es la T, hace referencia a un glifo que es IC, es decir, digamos como el glifo del viento, del aire, tiene que ver un poco con el espíritu, la vida, la fuerza, ¿sí? Y tiene muchos, eso depende, digamos, del contexto donde esté ese signo, ¿sí? A veces lo vemos, por ejemplo, a él cubierto, por ejemplo, con otros elementos. Entonces, ahí, digamos, dependiendo de eso, tiene diferente connotación. Pero en general, este glifo nos está hablando, digamos, del viento. Entonces, fíjese lo interesante. Si nosotros vemos la forma, por ejemplo, de estas flautas, estamos viendo como una nave, ¿sí? Como la flauta es una nave y estas son las alas. Nos está dando una información que es como en el elemento aire, el elemento viento, ¿cierto? Bueno, estamos viendo esa relación del tiempo sagrado femenino. Estamos viendo un personaje de una mujer en una, si bien en una posición ritual, con los brazos abiertos, con los ojos cerrados, como en trance, en conexión, y tiene un ave en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo representa entonces el ave, digamos, se puede representar como un animal guía en ese viaje, ¿sí? Este disco, acá entonces cuando uno ve toda esa información, ya lo puede ver, digamos, como un portal o una rueda, digamos, también de transformación. El ave puede representar ese viaje del alma, ¿sí? De ese ser que está ahí. eh, entonces, bueno, esa cantidad, digamos, de representación simbólica, si la vamos como a resumir, podríamos decir que es una representación cósmica. Yo podría representarla así, ¿sí? Que el ejecutante, es decir, quien la toca, sea, digamos, no sé, un músico, yo, tú, un chamán, una chamana, alguien que conecta, digamos, con ese instrumento está activando no solamente ese movimiento, sino también yo lo veo, digamos, como ese movimiento de la rueda, de la dirección también de la rueda. Es como que está también moviendo, digamos, como ese eje, ¿no? Es como el movimiento del tiempo y el movimiento del espíritu. Entonces, es todo un viaje, es todo un viaje, chicos. Yo acá, digamos, como que estoy tratando, digamos, de hacer un resumen a medida, digamos, que vayamos ahí pasando, digamos, un poco más el tiempo, va llegando más información. Ahora fíjense en esta, que esta es la que quería llegar un poco. ¿Mm? Aquí cuando estábamos hablando de los efectos psicoacústicos. Voy a agrandarla un poco para que la vean. Acá estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una flauta que tiene cuatro tubos, ¿cierto? Esta flauta de cuatro tubos, bueno, está unida obviamente acá. Eh, Cada tubo tiene su cilindro o su óvalo. Recuerden que les conté que hay de diferentes formas. Yo en este análisis que vengo haciendo, yo por ejemplo en las pequeñas empecé a colocar esferas. Ya en las más grandes empecé a colocar cilindros, entendiendo, digamos, que el son que hace más presión en el sonido de la cámara, ¿cierto? Acá que estamos viendo, también he visto que hay muchas flautas de esta que la representación del ser que está encima de la flauta son reptiles. En este caso se ve como la representación de una iguana, ¿sí? Que está, digamos, boca abajo y su cola está acaparada y tiene una representación de cinco plumas. En lo ritual chamánico, digamos que la pluma es súper importante. Entonces, acá, ¿cómo se empieza a tejer? Que también, digamos, en ánimas o en muchas, digamos, experiencias que hemos tenido con animales, los que han estado conmigo, hacemos ese tejido de ver también cómo se fusionan estas ánimas y se acompañan en estos, digamos, ritos de tránsito y demás, ¿no? Y fíjense lo interesante, debajo de su cabeza hay una persona, hay como un ser, ¿no? Estamos hablando, digamos, como de un ser sí, un humano está en esa posición.
Y las partes, digamos, de la flauta donde termina son unas aves que la representan, digamos, en topología, como en su morfología y por su forma, como buitres. Y el buitre, digamos que tiene una función en el chamanismo súper importante y es como de esa limpieza profunda. A veces ellos han sido, nosotros en Colombia les llamamos chulos. Yo no, en Argentina no sé cómo se les llama porque creo que por buitres tampoco se relaciona mucho, pero son estas aves carroñeras que ellas limpian como lo más denso, se comen toda la carroña, pero son las que más elevado vuelan para poder desintoxicarse y hacer una limpieza. Entonces son tremendos, tremendos seres, ¿sí? Esta flauta eh, tiene un sonido que es muy agudo cuando se tocan las cuatro, entonces puede producir un sonido como que es como un poco, podría ser perturbador, pero digamos en ritos chamánicos, este tipo de sonidos atraviesa un umbral donde no se trata de esto, sino que se trata de activar ciertas cosas, no solamente corporales, emocionales y demás, y ahí es cuando estamos hablando como de efectos psicoacústicos, que va a ser una temática en la que vamos a trabajar mucho porque me parece muy importante. Estos efectos tienen que ver directamente con el cerebro primero, ¿sí? Y hacen que esa percepción se abra y se active. Esa percepción que hace como entender en ese momento algo, una percepción interna, que es lo que les digo, porque muchos de nosotros cuando entendemos percepción nos vamos hacia afuera. Ah, yo percibo algo hacia afuera, se puede confundir con una intuición, pero va a algo más interno. Entonces yo creo que son flautas que nos llevan a tener, digamos, como un viaje de autoconocimiento. ¿Qué les puedo decir? Yo así, digamos, como que siento esto con estas flautas y en diferentes tiempos. Muchas de ellas hay otra parte, digamos, que tiene todo un lenguaje de glifos, tiene todo un lenguaje, digamos, de posturas que vamos a ir viendo. La primera, por ejemplo, la primera parte de la formación, vamos a trabajar con las flautas simples, que son muy lindas y muy interesantes porque en la simpleza también hay mucho que ver, ¿no? No hay como ciertos distractores que nos hacen enfocarnos en lo básico ya después para llegar y poder tener, digamos, como esta complejidad. Entonces voy a poner un poquito más pequeña esta. Entonces acá yo estaba hablando también de que no es solamente un instrumento que va más allá, sino lo que es un artefacto, ¿sí? Un artefacto es como un ensamble o un tejido, digamos, de un objeto que tiene lo funcional, lo simbólico y lo material. Es decir, yo tengo un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento tecnológico de una visualización de cómo voy a crear algo, ¿cierto? En un diseño. Entonces, en la acústica, ya tengo como una conexión con el barro, lo creo. Ese es el conocimiento, el conocimiento. Ya en el simbolismo profundo es todo, digamos, lo que yo le transmito y dejo, digamos, como cifrado todo lo que ya son las figuras, todo ese lenguaje sagrado que yo le incorporo al instrumento como lenguaje, ¿cierto? Y la potencia ritual es como en su uso y función de cómo yo estoy y el para qué y lo que me trae el instrumento, lo que me trae, digamos, en que deja de ser un instrumento y se convierte en otra cosa. Es como para mí es una herramienta o es como un vehículo es eso, un vehículo. Esta que yo creo que muchos lo han visto, que hace connotación al pecarí, que es como una especie de, como de jabalí. Acá también vemos esa representación que les digo como de la T, que representa el viento. A veces el viento se representa con esa T o a veces como en una cruz. Eso está mucho, digamos, en algunos templos en en las ventanitas. Entonces acá les habla de lo que es como la tecnología y espiritual, cómo nos referimos a estos dispositivos desde como lo antiguo de los pueblos originarios
como para integrar ese análisis acústico, iconográfico y lo arqueológico, ¿sí? De ver cómo la arqueoacústica nos permite comprender esas dimensiones que no alcanzamos a percibir, cómo la arqueoacústica tiene todo esto, ¿sí? Nos lleva a lo que es la arqueología, nos lleva a la iconografía, nos lleva a lo ritual, como que abarca todo eso desde lo antiguo, desde lo sonoro. Y entonces, yo creo que más allá de estudiar en sí cómo es el sonido, que es muy importante, también yo creo que es el ver como el para qué, ¿no? ¿Qué es lo que evocan, ¿no? Y qué es lo que nos transmiten ellos. Entonces acá vuelve, se retoma un poco lo que son estos instrumentos, pero ya como contenedores del paisaje sonoro mesoamericano. Toda esa información, porque cuando yo evoco un instrumento de este tipo, así antiguo, traigo esa sonoridad de ese territorio, me lleva a esas especies nativas de ese territorio, a entender, a comprender, ¿sí? Si yo puedo llegar como a agudizar y poder eh, ver los sonidos, puedo llegar, digamos, como a tener un viaje a esos lugares. Entonces, eso es súper lindo. Acá, si bien en estas iconografías no es que sean, digamos, las flautas de émbolo, o digamos que es muy difícil saber qué tipo de flauta. Yo las puse más, que esos son dibujos míos de los libros, más desde lo ritual y desde lo que tiene esa representación simbólica en un paisaje sonoro, ¿sí? Entonces, el viento, las aves, toda la fusión, hay un montón de signos y símbolos, pero abarcando todo el entorno y lo que ellos mismos son, ¿cierto? Acá también tres ejemplos muy lindos de lo que es estar como en el entorno, digamos, este es el hombre con las abejas, ya la transformación, el rito y la danza. Entonces, esto, digamos, ya acá se les va a hacer como una referencia a lo que es el sonido ritual chamánico, que también vamos a ir viéndolo y vamos a ir agudizando esta parte. Y tiene que ver con las curaciones, ¿no? Cuando hablamos de un tipo de instrumentos de esos, nosotros estamos en una sesión sonora, pasamos, digamos, por diferentes sonoridades que nos llevan a diferentes lugares. Los idiófonos nos hacen conectar mucho con la tierra, tienen un tipo, digamos, de curación con lo ancestral. Sabemos que algunas flautas traen esa calma, ese alivio, ese viento. Estas no, estas traen otra cosa que yo creo que lo contiene todo, ¿sí? Y que lo abarca todo y que tiene que ver con esta temática. Yo sé que es algo muy específico y sé que va a ser un grupo, los que quieran seguir ahí como en este camino de la formación, que va mucho ahí. Hay un hilo conductor que tiene que ver con esto de lo ritual, de lo chamánico y del sonido de esa profundidad. Entonces, acá hablo un poco sobre esto, digamos concretamente sobre como el vehículo de la transformación ritual. Y ahora algo que es muy importante, el cuerpo como instrumento, ¿no? El trance, la respiración y la visión. Entonces, en esto, digamos, de yo estar haciendo el movimiento, yo la primera vez que toqué uno fue justo de uno que hizo Esteban Valdivia y no pude durar mucho al principio por esto mismo, la hiperventilación, o sea, cómo sentía lo que el aire hacía, hiperventilaba, esa palabra se me dificulta decirla. Eh, pero hay un momento en que ese movimiento, ¿no? Cómo la respiración se regula, la puedo ritualizar, cómo puedo, digamos, llegar como a un ritmo con ella, a mi propio ritmo, cómo puedo, digamos, interactuar también. Yo siento que este también es como muy no individual, sino de poder, digamos, compartirlo como en un colectivo, ¿sí? Pero de verdad se entra en un estado muy especial, solamente, digamos, al tenerlas en este movimiento. Obviamente que son flautas que si yo no hago el movimiento, van a sonar como una flauta normal. Voy a poder ejecutar y hacer un sonido tapándole el orificio.
del final, si es que tiene, dependiendo del diseño. Pero los sonidos que yo les digo, microtonales, ese tipo de sonidos que rasgan, y más si después de que hacemos las sencillas vienen dobles y podemos integrar toda la información ya que tenemos, por ejemplo, acá en el grupo, los que ya, por ejemplo, conocen algo de sonido de batimento, que son dos sonidos que se unen y forman como un tercer sonido. Entonces lo aplicamos, digamos, ya a un conocimiento mayor como en las flautas de émbolo. O simplemente trabajamos, empezamos a decir, yo creo que es mucho de experimentar porque es un artefacto que no tiene tantísima información, no es muy fácil acceder a la información. Hay determinados sonidos que están en los museos donde uno puede acceder y escuchar, pero yo creo que invita mucho, hablo desde mí, a la práctica con él. Entonces, en en el tamaño del tubo, en lo largo del tubo, si hago un tubo más largo que el otro, y ahí digamos como ese juego a ver qué me va trayendo y qué voy encontrando con ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, eso. Es como, acá digamos como que lo describe muy bien como es una herramienta de navegación visionario, como ese vehículo y como digamos desde la arqueomusicología en estos instrumentos de barro se proponen ciertos timbres, chillidos, lo que yo les digo, zumbidos, aves, pero sobre todo el tema digamos de las aves. Pero todos los sonidos que están como relacionados con el lenguaje chamánico. Tienen este tipo de flautas especialmente. Vemos otros instrumentos precolombinos, mesoamericanos que llevan a otros lugares, ¿no? Pero lo que yo he podido encontrar es ese, que vincula con ese lugar. Entonces aquí también, como que me trae siempre, digo, ¿por qué? ¿Por qué lo traigo? Porque lo estoy haciendo aquí ahora, ¿sí? ¿Qué puedo compartir si no es internamente, también externamente? Entonces, acá yo puse cosas que me parecen como muy clave, como recuperar lenguajes sonoros que nos conectan con la naturaleza, ¿sí? No como un recurso para algo, sino como una presencia viva de recordarnos, ¿sí? O sea, estamos en un mundo donde todos nuestros sentidos de una u otra manera están contaminados, tenemos mucha información que nos llevan de todo lado, entonces necesitamos una escucha más profunda. Yo siento que en las prácticas así ancestrales y reconectar con este tipo de instrumentos puede ser una forma, digamos, de sanación y de reencontrarnos, ¿sí? Otro es como que es una manera de entender el tiempo, el cuerpo y el territorio, no de una manera ni lineal ni racional, sino como más, sí, más activa, más participativa y el hecho, digamos, de hacer, como les digo, todo el proceso, el de modelar, el de tener un entendimiento con el pensamiento ancestral, ese diálogo después a través del sonido, del movimiento, no sé, hace que podamos conectar con este tipo, digamos, y tener como este tipo de experiencias. Entonces ya, digamos, en experiencias, en espacios creativos, en espacios rituales, tenemos como sí, como un paso mayor a poder conectarnos con los animales, con el cosmos y con nosotros mismos, ¿sí? Hacer como esa triada. Y también como dejar de verlos solamente como una reliquia antigua, sino también convertirlas en una semilla para el futuro. Yo, digamos, la traigo al presente, pero ya pasó un segundo y me voy al futuro, ¿cierto? Me voy a otro tiempo, pero creo que pueden ser como herramientas y semillas que vibren y que al hacerlas sonar nos pueden no solamente llevar a lo que fuimos, sino a lo que podemos ser. Así que, bueno, en una corta, digamos, pasada así por el PDF, que ya después van a tener ustedes un tiempo más largo, digamos, para verlo, porque digamos, sí hay definiciones que son un poco más largas, pero un poquito así de todo para que se hagan una idea de lo que de lo que es la propuesta, de lo que son estos objetos. Siempre lo que les digo, con mucho respeto cada vez que se toca
alguna información que ha estado así como guardada. Siento que digamos, este instrumento en particular ha tenido eso. Entonces, desde ese respeto y que ha sido como en este tiempo, eh, de eso, de hacerlo con mucho respeto y como un proceso así de autoexploración y de poderlo compartir con los demás. Por eso digamos que hasta, si bien ha estado rodando hace un tiempo largo, creo que hasta ahora me siento así, con el Nehuen, como se dice acá en este territorio, de poder ahí vibrarlo y compartirlo. Me parece ahí muy significativo. Como les decía, vamos a empezar, digamos, como a analizarlo desde la representación simbólica en toda su forma, en todo lo que puede contener y a partir de ahí, digamos, como la creación desde lo sencillo hasta lo complejo. Así que no sé si alguien quiera compartir algo, si alguien quiera, Me algo gustaría, importante. Gracias, Mate. Solamente quería decir algo importante y van a ver que el primer objeto sonoro traje la chacana, digamos, como una representación, digamos, propia también del territorio. Y yo creo que la chacana no solamente estamos hablando de Sudamérica, porque si nos vamos a Centroamérica, si nos vamos a la India, si nos vamos a muchos lugares, es un símbolo sagrado que está ese escalón que lleva. Entonces, es como también traer esa información y aplicarla, digamos, a la parte sagrada que es cada uno desde el signo y el símbolo y lo que se quiere representar al presente. Eso lo vamos a ver en la primera clase. Para tener un entendimiento mayor de esa reinterpretación, ¿no? Desde el respeto y desde lo que significa. Listo, Mati. bien, bien, perfecto. Me gustaría presentarles también el cronograma de actividades, porque realizamos para las personas que están en el taller, si pudieron ver el mensaje, dimos una semana más de inscripciones, entonces la primera clase privada no es la semana siguiente, sino la otra. Y me gustaría sobre todo compartirles lo que van a ser las temáticas de este taller, que también puedan conocer los instrumentos que vamos a construir. Entonces paso a compartirles el cronograma. Cuéntenme si se puede ver bien. ¿Ya están pudiendo ver el cronograma bien? Perfecto. Esta es la primera clase que hoy estamos viendo, es una introducción. Ya nuestra primera clase privada, digamos, nos vamos el 20 de agosto. Fíjense que acá tenemos los horarios, 1 p.m. Colombia, 3 p.m. Argentina, que básicamente es una hora antes del inicio de esta clase de hoy. Para las personas que no puedan estar en vivo, que digan, por ejemplo, justo como Karen que se acaba de ir, que diga, no, no puedo estar durante todas las clases quedan grabadas y aparte cuentan con grupo de WhatsApp para realizar consultas y las grabaciones quedan disponibles de por vida. Más o menos el 50% o 40% de nuestros alumnos toman los talleres de forma diferida, ya que sabemos que no todo el mundo puede estar en vivo. Con esto me refiero que el vivo no es excluyente, ¿verdad? Ya en la primera clase vamos a ver lo que es el análisis iconográfico y la representación simbólica de nuestra primer flauta de émbolo a estudiar en el taller, que la pueden ver acá justamente en esta fotografía. Es este objeto el primero que vamos a estudiar y posteriormente construir en nuestra segunda clase, ¿verdad? Ya como pueden ver acá la flauta. Si necesitan las fotos sin texto para ver bien los objetos, me pueden escribir y con gusto se las comparto, no hay ningún problema. Como pueden ver, nuestra primera clase es el miércoles 20, vamos a tener todos los miércoles básicamente. Nuestra segunda clase el miércoles 27 y nuestra tercera clase privada, esta masterclass, cuenta como la clase número 0, digamos, de alguna forma es una introducción, ¿no? Nuestra tercera clase privada ya vamos a esta pieza que tiene una complejidad un poco mayor. Vamos a trabajar en el diseño de esta flauta chamánica con iconografía ritual, que ya Natalia no sé si quiera Natalia, digamos, darnos un poco más de detalles sobre este segundo objeto, que quizás los merezca ya que tiene un poco más de complejidad. Sí, sí, Mate. Esta tiene una representación simbólica impresionante, ¿sí? Hay una chamana que hace parte, digamos, de la flauta. Sus piernas son las dos flautas, por donde es la parte, digamos, donde se va a soplar, ¿sí?
ella está en una postura totalmente, digamos, abierta y arriba de ella está el jaguar. Estos personajes, si bien son jaguar, reptil, el que sea, si se dan cuenta en la ornamentación que tienen los brazos, que es como un vestuario que tiene así, representa como alas, como las plumas. Entonces, él está en una posición y digamos, desde su expresión está como navegando, está comandando, está, digamos, como acompañando. Yo siento que este viaje que está haciendo esta chamana, acompañando, como aguardaneando eso. Porque el jaguar, digamos que es un animal que, que entra bien en lo que es el inframundo, acompaña desde ahí, siendo el guardián también, digamos, como del mundo del medio en la cosmovisión andina, y siendo que también, digamos, estamos hablando del jaguar, depende del puma, del felino de cada territorio, en Mesoamérica también se habla que su piel y digamos toda esta parte también hace representación con el cosmos. Entonces, por todos los niveles, digamos que se está viajando. Todas las, digamos que los símbolos que tiene esta flauta, cada detalle de signos y de símbolos hace referencia, digamos, como a un viaje chamánico. Puede ser, digamos, de una transformación de un momento, digamos, como clave. Entonces, vamos a pasar, digamos, como estudiando toda esta parte, incorporándole también em, ciertas cosas, dependiendo, digamos, de cada uno, eh, y viendo qué va surgiendo en esa reinterpretación. Lo que les digo, la parte de atrás, digamos, de estas flautas, los originales no llevan trompeta, es como algo que tiene que ver, ya sea por lo general son las colas o es algo, digamos, como un tipo de bastón o algo que acompaña atrás, pero acá digamos que tiene una trompeta, es decir, que se puede tocar de un lado con la flauta simple. Se puedes tocar las dos dobles, se puede tocar así, de arriba abajo, o se puede voltear y se puede tocar, digamos, como la trompeta. Y más allá de eso, también el objeto ritual que él es, ¿no? Desde un altar, hablando desde un altar. Entonces, bueno, acá digamos que la construcción, si bien parece compleja, digamos, en esto digamos que hablaba como de los atributos, vamos a hacer como muy básicos desde un cuenco, ir levantándola y también desde una esfera y ya digamos que en los detalles son detalles que si bien se ven complejos, los vamos a hacer de la manera como más simple. Igual los discos y la unión de las partes constitutivas. Eso, mate más. Entonces, ahí digamos como que vamos a hacer un enfoque. Digamos que el videotutorial de esta construcción de flauta se va a dividir en varias partes. Va a ser, digamos, como un instrumento que van a tener, digamos que yo hago énfasis, digamos, en los tiempos, digamos, también de construcción, ¿sí? Haciendo un énfasis especial en el tema de los biseles de las flautas. También va a haber algo muy interesante y es una nueva manera también de hacer los tubos y de hacer los biseles. Ha sido también un tiempo de exploración de ver cómo es la mejor manera y de las maneras más. Y hay como una propuesta interesante en la construcción de donde se va a mostrar en la flauta simple para poder hacer que ese bisel quede súper fino, donde no sea tan fácil atravesarla, donde ahí van a ver como diferentes formas. A ver, en la flauta doble una propuesta y en la flauta simple otra propuesta. Entonces, bueno, súper invitados ahí a esta exploración. Yo así como muy honrada y muy feliz. Estoy muy contenta, estoy viendo caras así que me alegra mucho ver en esa resonancia. Yo sé que hay los ahí conductores que tienen que ver también porque se siente así, con una misión y con algo ahí que nos convoca desde lo profundo. No puedo hablar más desde una que traer la palabra profundidad cuando veo, cuando veo este artefacto, este tipo de artefactos. Así es como pueden observar, hemos organizado para estudiar estas dos piezas. Cada pieza va a tener dos clases, en donde como es un estudio teórico práctico, vamos a estudiar en una clase, hacer más el énfasis en la simbología de la pieza, en todo
lo que esta pieza representa, quizás incluso analizando iconografía e ilustración y ya directamente después pasar a construirla. Esta clase, como ven, va a ser los miércoles, va a finalizar como podemos ver aquí el 10 de septiembre, iniciando nuestra primera clase privada el 20 de agosto, ¿no? Durante todos los miércoles, durante 4 semanas a partir del 20 de agosto. Después de esto, como les digo, la formación va a quedar disponible de por vida. Seguramente lo necesiten, seguramente una buena parte del grupo, por no decir la mayoría, no lleguen a construir todo en los tiempos de las clases, es normal, es lo que nos suele pasar. Sin embargo, por eso nosotros dejamos el grupo de estudio abierto. Para las personas que se perdieron el anuncio del inicio de la clase, estamos teniendo un descuento 2 por 1 en nuestras formaciones. Eso quiere decir que ustedes llevándose esta formación de flautas de émbolo tienen acceso gratuito a cualquier formación gratuita, a cualquier formación pregrabada, perdón, de nuestro catálogo de WhatsApp, en donde tenemos varias opciones. Tenemos desde formaciones en donde trabajamos objetos rituales, por ejemplo, de los 3 mundos andinos. Tenemos ánimas ancestrales, que es una formación que construye 3 piezas de 3 culturas ancestrales distintas, pasando, por ejemplo, por lo que sería Mesoamérica también, pasando por el antiguo Egipto, aprendiendo a construir una urna funeraria de los objetos clásicos, de las urnas funerarias que son famosísimas de Egipto, pero también pudiendo darle cualidades sonoras, construyendo una flauta tambor de Indonesia, que nosotros le hicimos esa adaptación para que sea un instrumento doble. Tenemos formaciones sobre ilustración e iconografía, sobre tambores. Hay distintas opciones. Hay, por ejemplo, para las personas interesadas, hay una formación que se llama Iconos de Vida, que es específicamente sobre lo que son los partos y la gestación y la maternidad, simbólicamente para las culturas prehispánicas, aprendiendo también de la construcción de distintos objetos cerámicos que tienen que ver con esta temática. Tenemos una gran cantidad de temáticas. Entonces, recuerden que uniéndose ya de por sí en nuestra preventa a esta formación, obtienen también cualquier formación pregrabada de nuestro catálogo a su elección para seguir complementando sus estudios. Para todas las personas que estamos haciendo parte de esta reunión y también en el valor de preventa, estamos teniendo un descuento especial. Ya después este valor va a aumentar, entonces quienes deseen, avísenme y yo con mucho gusto les puedo congelar el precio para que puedan hacer parte de esta formación completa. Quienes quieran más información sobre esto, pueden ya bien contactarme por WhatsApp por privado, dejarnos sus correos electrónicos. Fíjense que en el chat tienen una opción para dejar sus mails. Directamente a todas las personas que nos dejen el mail, apenas acabemos la clase, les hacemos llegar la grabación de esta masterclass junto con el cronograma de actividades y la información. Entonces, acá en el chat de Zoom simplemente pueden irnos dejando sus correos electrónicos. Luis, Muy pues, bien, gracias, eso, Mate. eso sí, para Luis que estaba preguntando dónde encontramos información del curso, eso, si gustan, déjenos su correo, como están haciendo todas las personas del chat, y con Mm, gusto ahí les llega, o pueden escribirme por privado también. Perfecto, si gustan, no me envíen los correos por privado por el chat de Zoom, sino en el chat grupal, digamos. Listo, perfecto. No sé si alguien quiere decirte algo, alguna pregunta, algún comentario, una cosita. Yo, hola Hola. Natalia, Ah, Mate, Hola, tardes Luz. y a todos quienes escuchan. Me sorprende el nivel de ingeniería y de tecnología, ¿no? De los pueblos preexistentes, de grandes civilizaciones tan zarpadas. ¿Y qué periodo de tiempo son específicamente? Yo jamás he visto algo semejante, entonces me llama mucho la atención el momento de su construcción, de su creación y la descontinuidad. No sé si las personas de los territorios donde están aún estas flautas se siguen construyendo o fue un periodo que ya se descontinuó y quedó ahí. Gracias, Luz. Por lo general, lo que se ha encontrado es que hacen referencia al periodo clásico tardío. Es un periodo, y bueno,
digamos, como que de ahí estuvo un poquito más, pero fue un tiempo muy, muy corto. Es como que hay varias flautas que sí han perdurado, digamos, en el tiempo. Estamos hablando de flautas que específicamente pertenecen a algunas culturas y estas en un lugar específico, digamos, de México, como es Puebla, Veracruz, algunos encuentros. Tampoco es que, digamos, yo vengo haciendo, tratando de hacer un registro de ellas y en cantidades, digamos, como hay otras flautas, no he encontrado tanto, ¿sí? En cantidades y en esto no hay, pero yo he encontrado desde flautas muy sencillas hasta unas con un grado de complejidad bastante como, o sea, hoy presenté, digamos, una de las más complejas que he visto, que es esta de cuatro tubos, que me parece impresionante. Voy a ver si de alguna manera puedo compartirles que en el museo está el sonido para que lo puedan apreciar, que está buenísimo como poderlas escuchar también, poderlas escuchar y que tengan ahí como esa referencia sonora. También la manera, yo creo que hay que ser muy creativo y versátil de la manera como se toquen, porque dependiendo, digamos, de la velocidad y de la manera como se toquen, hay unos, digamos, como disquitos que, digamos, pueden ir más arriba que otros. No sé, nunca he tocado uno de cuatro, he llegado hasta dos y bueno, los que tocan flautas de alguna manera, como las flautas de acá, ¿no? Bueno, esta, digamos que si no se hace hacia arriba, tiene un sonido parecido a un pincuyo, si son tubos largos, como lleva como a ese sonido, digamos, como de la selva. Pero, por ejemplo, flautas como la pifilca, que en estos días estabas tocando como la pifilca. Siento que también es como este tipo, digamos, de flautas muy rituales del territorio, que tiene como esa parte que te hace, ¿no? O sea, te hace mirar hacia la tierra y la pifilca tiene esta connotación también grupal, ¿no? Hola ¿No? Como Nati, hacia abajo, hacia arriba. Entonces, como la flauta es como un intermediario también. Claro, claro. L. hola Nati, hola grupo. Me da mucha alegría que hayas traído ese tremendo vehículo, me vuela la cabeza y te felicito porque yo he hecho de émbolo, pero de un solo tubo, eh, y tengo esa misma que vos mostraste que me había hecho Yesu hace 4 años, yo me la mandé a hacer y, pero ahora yo voy a hacer con vos, no la he hecho esa, y entonces, de lo que he hecho todos estos años es algo totalmente diferente. Esa de 4 tubos es algo muy loco y muy avanzado. Sobre todo porque es una flauta de muchos armónicos, disonante, y eso que hace de la bolita es porque sube y baja el tono. Em, pero es tremenda, porque a mí me ha pasado de tocar esta que tengo acá, no es una flauta común, no es algo común. O sea, No. todo lo que trae, como que nos predispone a otra cosa que uno debe deducir. Mm, No, no, yo la he tocado siempre despacio. mm. Eh, Algo que cuando Jesús me la hizo, que fue un regalo que yo le mandé a pedir, fue que me hizo el tubo medio corto. Ahí me di cuenta que cuanto más largo el tubito, que de la que veo que vamos a hacer en la primer clase, esa va a estar buenísima, porque el recorrido permite. Pero cuanto más lento la he tocado, es algo muy loco que no lo tiene nada de los No. otros instrumentos. Eso es eso es lo que la hace muy especial, ¿sí? La postura, Claro. eh, esta manera y lo interno que se va generando. Por eso yo siento que es muy improcesante, es decir, es como un instrumento que viene en su vibración y en su movimiento, exige que la persona que lo está tocando tenga una limpieza y un centro importante
Entonces es muy lindo a dónde te lleva, a qué lugares de ti te va llegando, porque inevitablemente pasa eso, ¿sí? Y hay que escucharse desde ese respeto hasta dónde. Ya después, la interacción con las personas, este tema, digamos, que yo siento que tiene que ver, y yo estoy casi segura que hay varias personas acá que están muy conectadas con lo ritual desde lo chamánico, desde ahí y desde ese respeto. Entonces, esa escucha como importante, como tú dices, empezar, digamos, como suavecito, ir viendo qué va pasando. Claro, si yo le hago lentamente, voy generando ciertos sonidos. Si la hago más rápido, genero otros sonidos. Si la dejo quieta, hago otro tipo de sonidos. Pero hay un momento en que se pierde la noción también de lo que es el tiempo y el espacio en lo que se está tocando y de la manera también como uno se está poniendo. Entonces es muy interesante porque es ver como el cuerpo también como un vehículo, ¿sí? Como un vehículo sonoro. Ir de a poco también viendo esa capacidad cuando empezamos a tocar instrumentos de viento, lo primero que sentimos cuando tocamos un sikus, una flauta, es sentir como ese mareo, ¿no? En la medicina, en pueblos así de mi territorio, cuando entramos en mambiaderos, dicen, bueno, hay que entrar a su propio mareo, ¿no? Entre ahí. Si uno puede entrar a su propio mareo, ¿sí? Si uno puede entrar en sus propios mareos y poder llegar a encontrar el centro, ahí hay como claves importantes. O sea, siento que hay mucho que explorar desde ahí, por eso me parece muy interesante poder estar como un grupo como ustedes, porque siento que es un tejido que nos puede llevar a ver varias cosas, ¿no? A entender, a comprender. Así que eso, yo estoy en plena exploración, estoy en pleno, digamos, como estudio. Lo que me lleva, digamos, con gran fuerza a poderlo llevar es como a esto me da como más fuerza estar como en el grupo y ver qué va pasando, porque siento que pasan cosas muy, muy sorprendentes. O sea, es como una escoba energética, sí, y después como un centro tiene eso que también después suaviza, ¿no? Tiene ahí una connotación. Y entender un poco también el tema, por ejemplo, de la representación simbólica de ciertos animales que todos son muy potentes. O sea, estamos hablando de felinos, estamos hablando de reptiles grosos y estamos hablando de seres humanos, de chamanes que están ahí, ¿no? Se habla, digamos, como en el chamanismo y en esta parte ritual, que uno tiene que morir para renacer, tiene que encontrarse con esa parte para renacer. Entonces creo que está muy representado ahí. Esa segunda flauta que vamos a ver, vamos a tocar como ese tema bien, bien profundo y cómo está plasmado ahí, iconográficamente y simbólicamente esa parte. Así que bueno, buenazo. Ya saben ahí Mateo, que es, para que sepan, es mi hijo, los que no saben. em, Ahí va a estar pendiente de todos ustedes. Somos ahí un equipo y estamos ahí como para lo que necesiten en cualquier sentido. Así que cualquier cosa se pueden comunicar ahí al grupo, se pueden comunicar con Mateo, que tiene ahí todo, conmigo, cualquier inquietud, cualquier comentario que necesiten. Decirles que yo estoy ahí o sea, que digamos que mi camino, y bien lo dijo Mateo, desde la iconografía y como desde la memoria de los ritos y como de todo, de toda la parte, digamos, de pueblos originarios, desde sus mitos y leyendas, que empecé así como plasmando iconográficamente los objetos y como lo ritual, encontrar como este objeto es donde se puede plasmar como toda esa información y ya desde lo ritual, desde un lugar donde yo me siento mucho en la casa. Yo me siento mucho ahí en mi casa desde esa parte bien, 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 bien ritual. Así que Están bueno, Mate, preguntando, Ma, dime. el tipo de materiales y otra persona te preguntó también específicamente el tipo de barro y la temperatura. Ok. Para materiales yo soy como muy práctica, ¿sí? Se pasa una lista de materiales, la arcilla que puedan conseguir en cada territorio, si bien puede ser, digamos, también hacer como un poquito de pasta, digamos, para darle como una potencia. Lo que pasa es que en las flautas
y en lo que tiene bisel, yo intento, por ejemplo, no poner ni arena volcánica ni nada, sino digamos que con la arcilla, con una arcilla o con algo muy fino, si es, digamos, como un chamote que sea del impalpable, va a haber como una lista, pero en sí, esa arcilla, ciertas herramientas como un tubo metálico que vamos a usar, una esteca de madera, un cuchillo, una cuchara, son cosas como muy básicas que podemos encontrar fácilmente en casa. Hacer placas, algo que sea como un rodillo, si no hay rodillo, una botella. Ahí vamos a dar hartas, digamos, como posibilidades. ¿Sí? No se necesita tener el kit cerámico. Yo, por ejemplo, estoy trabajando ahora que se me quemó todo acá. Me he vuelto muy práctica después del incendio, que me quedé sin nada y llegué acá, dije listo. Entonces, vieron las cositas de atún, las tapas de atún, esas las doblo y esa es mi lamita con lo que hago. O sea, me volví muy práctica y en eso he encontrado como metodología muy fácil y práctica y siendo viajera también como que me adapto. Así que va a ser, digamos, como que no tiene mucho. Ese esgrafiado que ven se puede hacer desde palillos con los que se hacen los pinchos, se puede dibujar, hasta pincel, hay diferentes como opciones, así que eso se los vamos a dar como muy gráficamente. Yo acá trabajo porque a mí me gusta mucho la arcilla roja, me siento con la arcilla roja y la ocre como muy afín, sí, cierto que son arcillas que tienen mucha plasticidad y que dan el tiempo para construir un objeto como este. Eso es súper importante decirlo. Yo es cierto que las arcillas blancas tienen un tiempo de secado, que hay un momento en que se empiezan a secar y uno tiene que a veces apurarse con el objeto, pero igual, si uno los mantiene hidratados, que también se va contando cómo se va haciendo con bolsas plásticas, humedecida, da el tiempo. Pero con la roja se me facilita más digamos, el tiempo de construcción y de ensamble de partes, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, grupo, yo también quería agradecerles acá su presencia en este taller. Quedamos súper pendientes para poder iniciar esta formación con ustedes. Esperamos ver a varias de las personas que hoy estuvieron en vivo. No sé si de pronto alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario que realizar. Y en caso contrario, ya daríamos finalización a esta actividad. Yo quería agradecer a Nati que nos acercara la posibilidad de conocer estos artefactos tan maravillosos. Y para mí es un honor porque los conocí hace como 2 o 3 años de manera muy fugaz, que los vi en una publicación y me quedé enganchadísima. Mm. Y nunca pensé que pudiéramos tener la oportunidad de aprender a hacerlo. Así que te agradezco muchísimo que hayas escogido esas piezas tan especiales. Gracias, Eva. Todo eso vino a través de un proceso de muerte. O sea, yo siento, por ejemplo, yo vengo de un proceso así de iniciar algo después de un proceso casi de muerte. Entonces es un momento donde tengo como la fuerza para hacerlo y compartirlo. Y es como el momento, uno va escuchando como esos tiempos también. Yo siento que los objetos también van hablando mucho. ¿Se muestran? No se muestran. Se puede, o sea, ¿qué le va diciendo? Yo conecté con él en el hacer para ver y sentí que era el momento. Sí. Entonces, bueno, está bueno. Pero sí, en realidad son objetos que no se han mostrado mucho. No se están construyendo mucho. Por eso siento que en esta clase al final esa pregunta era importante, ¿no? Estos objetos que son como viajeros del tiempo, porque son viajeros del tiempo, estamos hablando de algo muy antiguo, pero también yo empecé a verlo, o sea, como las señales fue encontrarme todo el tiempo con lo que abría, ¡prum! Me aparecía una, o el sonido, o empecé a verlas mucho y empecé ahí como a decir, bueno, porque las estoy viendo tanto, y también les tenía ganas y les estaba haciendo la cacería hace un tiempo. Pero como hay tanto respeto, ¿sí? Porque se abren puertas, ¿no? Y esto es súper importante ser respetuosa ahí con eso, en esto
de ahí, de sentirse lista cuando es el momento. Así que vamos a ver qué pasa, ya está pasando. Felicidades, Nati, enhorabuena. Gracias, Teo, ay, gracias a todos, la verdad, que Nati, adhiero a las palabras hermosas de Eva y bueno, quiero agregar también que yo creo que desde lo espiritual y lo sensorial que vos presentás cada una de las piezas realmente te llenan el espíritu. Así que bueno, te agradezco tu energía, ¿eh? Así que bueno, gracias, Alicia. nos vemos. Perfecto, grupo querido. También agradecerles ahí su linda presencia, su apoyo como siempre. Ustedes saben que esta escuela se construye y se nutre gracias a ustedes. La idea es seguir creciendo a futuro, seguir pudiendo presentarles distintas formaciones sobre distintas temáticas, ya sea tanto ilustración como la misma construcción cerámica y el análisis. Entonces les agradecemos muchísimo. Ya con esto tendríamos la grabación de la clase.